soy Habacuc, un profeta del Señor, y hoy deseo compartir con ustedes el peso que he llevado en mi corazón. En un tiempo de gran oscuridad y corrupción en Judá, un tiempo en el que la injusticia y la maldad parecían reinar, me encontré a mí mismo clamando a Dios. La angustia me invadía mientras observaba la opresión de mi pueblo y la falta de justicia. ¿Por qué, oh Señor, me haces ver la iniquidad? ¿Por qué guardas silencio mientras me encuentro rodeado de sufrimiento? Mis preguntas no eran simples quejas, eran el eco de un corazón que anhelaba respuestas. La angustia me llevó a un diálogo profundo con Dios, donde expresé mi frustración y mis dudas. Observé la violencia y el desorden, y mi alma se rebelaba. En mi corazón, deseaba entender el propósito divino en medio de tal caos. Sabía que Dios es justo, pero las circunstancias parecían contradecir esa verdad. Era como si el cielo estuviera cerrado, y mi clamor resonara en el vacío. A medida que oraba, me sentía más y más impotente. Sin embargo, en medio de mis dudas, decidí permanecer en mi puesto de vigilancia, dispuesto a escuchar la respuesta de Dios. Sabía que tenía que estar preparado para lo que viniera, porque el Señor siempre responde, aunque a veces lo hace de maneras que no esperamos. Con el tiempo, escuché la voz del Señor, que me instó a escribir la visión que me estaba revelando. Me dijo que la visión se manifestaría a su debido tiempo, y que, aunque pudiera tardar, sin duda se cumpliría. Esto me llevó a una profunda reflexión sobre la importancia de la fe. La fe, aunque no siempre vea el resultado inmediato de sus oraciones, es la sustancia de las cosas que se esperan y la certeza de lo que no se ve. Mientras me esforzaba por entender el propósito de Dios en medio del sufrimiento, sentí que el Señor me estaba guiando hacia un entendimiento más profundo. Su plan trasciende mi comprensión. A veces, los caminos de Dios son misteriosos, y su sabiduría supera mi entendimiento limitado. Comprendí que el sufrimiento puede tener un propósito, y que, en medio de la adversidad, el pueblo de Dios debe vivir por fe. Así, en mi búsqueda de respuestas, aprendí que la confianza en el Señor no se basa en las circunstancias externas, sino en su carácter inmutable. La justicia de Dios no siempre se manifiesta de inmediato, pero su fidelidad es eterna. Esta revelación comenzó a cambiar mi perspectiva, y aunque todavía me quedaban muchas preguntas, había comenzado a vislumbrar el propósito en medio del sufrimiento. A medida que esperaba la respuesta del Señor, mis pensamientos seguían rondando en torno a la injusticia que observaba a mi alrededor. Los poderosos oprimían a los débiles, los justos sufrían a manos de los malvados, y parecía que el mal quedaba sin castigo. Mi corazón se llenaba de preguntas y mi mente no hallaba descanso. ¿Acaso el Dios de justicia no ve lo que sucede? ¿No le importa que los justos estén siendo aplastados mientras los malvados prosperan? Clamé nuevamente al Señor, lleno de angustia y desconcierto. ¿Hasta cuándo, Señor?, le preguntaba. Pero esta vez, su respuesta fue diferente a lo que esperaba. Dios me reveló algo que me sorprendió y, en cierta manera, me perturbó profundamente. Levantaría a un pueblo aún más malvado para juzgar a Judá. Los caldeos, una nación temida y feroz, serían el instrumento de su justicia. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podría un Dios santo y justo usar a un pueblo tan violento, tan impío, para castigar a Judá? Mi mente se debatía en medio de la confusión. Parecía una contradicción. ¿Acaso los caldeos no eran mucho peores que aquellos que estaban oprimiendo a mi pueblo? No podía entender cómo Dios permitiría que una nación tan cruel fuera utilizada como su herramienta de juicio. Con el corazón cargado de inquietud, me dirigí al Señor una vez más. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor mi Dios, mi Santo? No moriremos, le dije, reconociendo su soberanía. Pero también expresé mi desconcierto. Tú, oh Dios, eres puro de ojos para ver el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué entonces miras con indiferencia a los traicioneros y guardas silencio cuando el impío devora al más justo que él? Estas preguntas ardían en mi interior. Sentía una profunda necesidad de entender el plan divino,
porque lo que veía ante mis ojos parecía contradecir todo lo que sabía sobre el carácter de Dios. Mi mente estaba llena de dudas, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me instaba a esperar, a confiar en que, aunque no pudiera ver el cuadro completo, Dios seguía teniendo el control. Me decidí a no moverme de mi lugar de espera. Me planté como un centinela, dispuesto a escuchar, a observar y a recibir la respuesta de Dios, aunque no fuera la que quería escuchar. Sabía que, aunque mis emociones estuvieran desbordadas, el Señor no es insensible a nuestras angustias. Él responde a quienes lo buscan con sinceridad, incluso cuando su respuesta no siempre es lo que esperamos. Y entonces, en medio de mi espera, Dios habló de nuevo. Me dio una visión clara y me ordenó escribirla, porque su cumplimiento llegaría en el momento adecuado. Aunque tarde, espérala, me dijo. Fue en ese momento que empecé a comprender algo más profundo sobre la naturaleza de la fe. No se trata solo de confiar en lo que podemos ver o entender, sino de confiar en la fidelidad de Dios, incluso cuando el panorama es incierto. Dios me mostró que la arrogancia de los impíos los lleva a la destrucción, mientras que el justo vive por su fe. Esta simple, pero poderosa verdad comenzó a calmar mi espíritu. La fe no es solo una respuesta a las circunstancias favorables, sino una disposición constante del corazón, una confianza inquebrantable en el carácter de Dios, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. Con el corazón lleno de nuevas preguntas, pero con una fe renovada, continué esperando, dispuesto a ver cómo se desplegaría el plan de Dios, sabiendo que Él siempre cumple su palabra, aunque a veces no lo entendamos de inmediato. Después de haber recibido la visión, mientras las palabras de Dios resonaban en mi corazón, me quedé meditando en lo que significaba vivir por fe. Me di cuenta de que la verdadera fe no depende de las circunstancias que nos rodean, sino de la confianza en el carácter inmutable de Dios. Sin embargo, el peso de la inminente destrucción seguía sobre mí. Sabía que los caldeos vendrían, trayendo consigo devastación y dolor. No podía negar la realidad de lo que Dios me había revelado, el juicio caería sobre Judá, y sería severo. En mis pensamientos, comencé a visualizar el terror que traería esta nación impía. Vi cómo los caldeos marcharían, implacables, conquistando ciudades, destruyendo vidas, y llevándose cautivos a mi pueblo. Sus caballos eran más veloces que leopardos, más feroces que lobos al acecho. Los ejércitos caldeos se expandirían como un viento violento, arrasando con todo a su paso. ¿Cómo podía soportar mi corazón tal visión de destrucción? Sin embargo, aunque sabía lo que estaba por venir, una pregunta persistía en mi interior: ¿por qué Dios permitía que una nación tan malvada fuera el instrumento de su juicio? ¿Por qué un pueblo que ni siquiera reconocía su nombre, que adoraba a sus propias armas y dioses falsos, sería utilizado para disciplinar a Judá? No podía comprenderlo plenamente, pero sabía que la justicia de Dios siempre prevalecería. Dios me recordó que, aunque los caldeos serían los instrumentos de juicio, no quedarían impunes. Su maldad y su arrogancia también serían castigadas. Vi la caída de su imperio reflejada en la visión que Dios me mostró. Los que alguna vez habían oprimido y destruido serían, a su vez, derribados. Aquellos que vivían para su propia gloria, que acumulaban riquezas y derramaban sangre inocente, también encontrarían su fin. Ningún imperio construido sobre la injusticia perdura para siempre. Dios pronunció una serie de ayes contra los malvados. Vi cómo se dirigía contra aquellos que amontonaban ganancias deshonestas, contra los que construían sus casas con violencia y llenaban sus ciudades de iniquidad. Vi el juicio que caerá sobre los que explotan a otros para sus propios beneficios, y contra aquellos que hacen que sus vecinos beban la copa de la vergüenza. Todo lo que había observado con dolor, la corrupción, la avaricia, la opresión, sería enfrentado por la justicia divina. Dios no cierra los ojos ante el mal, y aunque parezca que tarda, su juicio es seguro. Pero había algo más en lo que Dios me mostraba: el Señor no solo castigaría el mal, sino que al final, su gloria llenaría toda la tierra, como las aguas cubren el mar.
Este pensamiento comenzó a traer paz a mi corazón. Aunque el mundo parecía desmoronarse, aunque las fuerzas del mal se alzaban con poder, había una verdad mayor que se mantenía firme: Dios estaba obrando un plan perfecto. Su gloria prevalecería y su justicia sería evidente para todas las naciones. Aún me costaba entender completamente los caminos de Dios. Mi humanidad seguía luchando con la aparente contradicción de usar a un pueblo tan impío para castigar a Judá, pero al mismo tiempo, el Señor me enseñaba a confiar en su sabiduría. Los ojos humanos solo ven una parte de la historia, pero Dios ve el panorama completo. Él no solo ve el presente, sino también el futuro, y está obrando en todas las cosas, incluso cuando no entendemos sus caminos. Con este nuevo entendimiento, una sensación de rendición comenzó a llenar mi alma. Sí, los tiempos serían difíciles. Sí, el juicio sería severo. Pero la justicia de Dios nunca falla. Y aunque no siempre puedo ver el propósito inmediato, sé que al final, todo será revelado para su gloria. Aún me quedaban preguntas, aún me quedaban dudas, pero aprendí algo profundo: Dios es soberano, y yo debía confiar en Él, aun cuando las circunstancias parecieran oscuras. Así, mientras me preparaba para los tiempos venideros, mi alma encontraba consuelo en la certeza de que la justicia divina, aunque a veces tarda, siempre llega. Y en medio de la tormenta, en medio del caos, la fe sería mi ancla. Con el corazón lleno de inquietudes pero con una fe renovada, empecé a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia divina. Era innegable que los días oscuros estaban por venir. Dios había dejado claro que la violencia y la destrucción serían inevitables, pero también me había mostrado que el mal no tendría la última palabra. Así que, aunque la confusión aún revoloteaba en mi mente, me decidí a mirar más allá de lo inmediato, más allá de los estragos que los caldeos causarían. Porque al final, lo que importa no es solo el juicio, sino el propósito que se esconde detrás de él. En medio de mis pensamientos, me sentí llevado a una comprensión más profunda: el Señor no solo castiga por castigar, no es un Dios que se deleita en la calamidad. Su disciplina tiene un fin, y ese fin es la restauración. Incluso cuando el castigo parece severo, hay un propósito mayor que a menudo no alcanzamos a ver en el momento. Es la misma razón por la que los justos son llamados a vivir por fe. No se trata de confiar en lo que nuestros ojos ven, sino en lo que sabemos que es cierto sobre el carácter de Dios. Me di cuenta de que mi pueblo, Judá, había sido advertido muchas veces. Los profetas habían hablado, habían clamado al arrepentimiento, pero sus palabras habían caído en oídos sordos. Y ahora, el juicio que Dios había anunciado por medio de ellos estaba a punto de cumplirse. Pero más allá de ese juicio, Dios tenía un plan más grande, un plan para limpiar, para purificar, para traer un nuevo comienzo. Aún así, me preguntaba, ¿cuál era mi lugar en todo esto? ¿Qué se esperaba de mí como siervo de Dios, como aquel que había sido testigo de la corrupción y de la violencia, y ahora también de la respuesta divina? Me sentí pequeño ante el inmenso plan de Dios, pero al mismo tiempo comprendí que mi llamado no era necesariamente a comprenderlo todo, sino a ser fiel en medio de lo que no entendía. A veces, la única respuesta posible es la confianza, y la fe se prueba precisamente en esos momentos en los que todo parece estar al revés. Los ayes contra los malvados resonaban en mi mente. Vi cómo el Señor había declarado juicio no solo sobre Judá, sino también sobre los caldeos y sobre todos aquellos que vivían para sus propios intereses, ignorando la justicia y la misericordia. Vi cómo el orgullo de los hombres los cegaba, cómo su avaricia y sus ansias de poder los llevaban a construir imperios que, aunque parecían indestructibles, estaban destinados a caer. Nada construido sobre el pecado y la injusticia puede durar, porque Dios es justo y su justicia prevalecerá. El Señor me recordó que los malvados que se enriquecen a costa de los demás, aquellos que extienden sus dominios con violencia y opresión, no quedarán sin castigo. Habrá un día en que el grito de los oprimidos será escuchado, y la tierra misma se levantará como testigo contra aquellos que la han llenado de sangre inocente.
no hay opresión que escape a la mirada de Dios. Pero mientras meditaba en todas estas cosas, una verdad más profunda empezó a calar en mi corazón: el Señor no solo está interesado en juzgar a las naciones, sino en restaurar su creación. Me mostró que, a pesar del caos y de la destrucción que se avecinaban, Él seguía siendo soberano. Su gloria, al final, llenaría toda la tierra, como las aguas cubren el mar. Y en esa visión de la gloria de Dios, encontré esperanza. Comprendí que la gloria de Dios no se limita a los cielos, sino que su plan es manifestarla en toda la creación. Aún en medio del sufrimiento y la devastación, Dios está obrando para que su nombre sea conocido y exaltado. Esa verdad me dio consuelo. Porque aunque no podía cambiar los eventos que estaban por suceder, sabía que detrás de todo había un propósito divino, y ese propósito no sería frustrado. Entonces, oré. No una oración desesperada como las que había hecho antes, sino una oración de rendición. Dejé todas mis dudas, todas mis preguntas, en manos de Dios, y decidí esperar en Él. Porque aunque no podía ver la respuesta inmediata, sabía que el Señor era fiel, y que su plan, aunque misterioso para mí, era perfecto. Y en ese momento, entendí algo más: lo que Dios deseaba de mí no era una comprensión absoluta de todos sus caminos, sino un corazón dispuesto a confiar y a esperar en su justicia. A veces, el acto más grande de fe es simplemente estar en silencio y dejar que Dios obre, sabiendo que su justicia es segura y su gloria será revelada en su tiempo. Con este nuevo entendimiento, me preparé para lo que vendría, sabiendo que, aunque el sufrimiento y la prueba serían grandes, el propósito de Dios prevalecería. Porque al final, la justicia de Dios se cumplirá, y su gloria brillará más allá de cualquier oscuridad. El peso de lo que había visto y escuchado seguía reposando sobre mi corazón. Dios había revelado tanto sobre el futuro de mi pueblo y de las naciones que nos rodeaban, y aunque mis dudas iniciales sobre su justicia se habían calmado, todavía había una sensación de inminencia en el aire, una tensión que no me dejaba en paz. Sabía que el juicio venía, que los caldeos arrasarían la tierra con su poder, pero también sabía que Dios, en su misericordia, no dejaría a los justos sin esperanza. La visión que tuve del Señor en su santuario resonaba en mi mente. Había sido una manifestación de su majestad, de su poder que lo abarca todo. En medio de esa visión, fui recordado de algo vital: Dios no solo es soberano sobre las grandes naciones, sobre los reinos que parecen indestructibles, sino que también es el Señor de los corazones, de las decisiones diarias de cada persona. El control que Él ejerce no es solo a gran escala, sino también sobre cada detalle de nuestras vidas, incluyendo nuestras luchas internas y nuestras esperanzas. Con esa convicción en mente, me pregunté nuevamente cómo vivirían los justos en medio de tanta devastación. Sabía que el Señor había prometido que los malvados no prevalecerían para siempre, pero ¿qué sucedería mientras tanto? ¿Qué sucedería con aquellos que permanecían fieles en medio de la corrupción y el mal? Mis pensamientos giraban en torno a ellos, a esos pocos que buscaban la justicia de Dios, que confiaban en Él, incluso cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Dios ya me había mostrado la respuesta a esa pregunta: el justo por su fe vivirá. Esas palabras resonaban con fuerza en mi corazón. No era solo una cuestión de sobrevivir, sino de vivir, con propósito, con confianza en que Dios cumpliría sus promesas. Esa era la clave: el justo vive no por las circunstancias, no porque todo a su alrededor sea fácil o comprensible, sino por la fe, por la profunda confianza en que el Señor está obrando en todo momento, incluso en medio de la calamidad. Recordé entonces las historias de nuestro pueblo, como Dios había sido fiel en cada generación, incluso cuando parecíamos estar al borde del desastre. ¿Acaso no guió a nuestros padres por el desierto? ¿No nos rescató de la esclavitud en Egipto? Aunque la opresión y el sufrimiento parecían insuperables en ese momento, Dios había abierto caminos donde no los había. Y ahora, nuevamente, me aferraba a esa esperanza, que aunque el juicio era inevitable, también lo era la restauración que vendría después. Sin embargo,
aún quedaba el problema de cómo enfrentar la devastación inminente. Porque aunque el justo vivirá por su fe, las pruebas serían reales, el dolor palpable. La destrucción de nuestra nación, la dispersión de nuestro pueblo, todo eso causaría un sufrimiento profundo y prolongado. Me preguntaba cómo sería posible mantenerse firme en medio de eso. Pero entonces volví a lo que Dios me había mostrado: su soberanía no se limita a los eventos externos, sino que también se extiende a nuestros corazones. Su presencia es nuestra fortaleza, incluso cuando todo lo demás falla. Con ese pensamiento, entendí que lo que Dios me estaba pidiendo era una entrega total. No solo creer en sus promesas para el futuro lejano, sino confiar en su control aquí y ahora, en cada momento. Era un llamado a la quietud interior, a la paciencia, a esperar en Él, cuando todo lo demás parece colapsar. A recordar que, aunque el juicio viene, su justicia es buena, y su propósito es siempre la restauración, aunque no podamos verlo de inmediato. Sabía que no sería fácil para mí ni para mi pueblo. Las dudas, el miedo y el sufrimiento nos rodearían, pero dentro de nosotros debía crecer la convicción de que Dios es nuestro refugio. No importa cuán caótico sea el mundo exterior, en Él encontramos paz. Y en ese refugio, el justo puede vivir, no solo sobrevivir, sino vivir plenamente, confiando en que, al final, todo se alineará con su voluntad perfecta. Era un momento para aferrarse a esa verdad. Aunque el mundo parecía estar desmoronándose a nuestro alrededor, el Señor seguía siendo nuestro refugio. Incluso en los tiempos más oscuros, su luz brillaría, y aquellos que confían en Él encontrarían una vida más allá de la muerte, una esperanza más allá del juicio. El justo viviría por fe, no por lo que sus ojos ven, sino por la convicción de que Dios no abandona a los suyos. Y entonces oré nuevamente, no para que el juicio fuera evitado, sino para que, en medio de él, mi corazón pudiera permanecer firme en la fe. Que yo y todos aquellos que buscan al Señor podamos mantenernos fieles, confiando en que, aunque el dolor sea inevitable, su propósito es bueno. Y ese propósito se cumplirá, porque Dios es fiel a sus promesas, y su justicia y misericordia prevalecerán. El peso de mi carga no se alivió inmediatamente. Aunque Dios había respondido a mis quejas y me había mostrado su plan, mi alma seguía inquieta. Sabía que el juicio de los caldeos se acercaba, y con ello, la destrucción y el dolor para mi pueblo. No era fácil aceptar que aquello que habíamos llamado hogar sería devastado, que los campos que una vez florecieron serían quemados, que los muros que nos protegían serían derribados. El futuro parecía oscuro y, a pesar de la fe que me sostenía, el dolor de lo que vendría era real. Mis pensamientos vagaban, buscando respuestas. ¿Cómo podríamos seguir confiando cuando todo a nuestro alrededor se desmoronaba? No podía evitar sentirme abrumado por la incertidumbre. Y entonces, en medio de mi tormenta interna, recordé las palabras que el Señor me había dicho: el justo por su fe vivirá. Aquellas palabras seguían resonando en lo más profundo de mi ser, dándome una dirección, una esperanza. Pero, ¿cómo mantener esa fe viva en medio de tanto sufrimiento? Miré hacia atrás, hacia los días en que nuestro pueblo había florecido. Recordé las cosechas abundantes, los días de celebración y prosperidad. Parecía que todo eso pronto sería un recuerdo lejano, algo perdido en las cenizas de la destrucción. Pero entonces, algo en mí cambió. Me di cuenta de que mi enfoque había estado en lo que estábamos perdiendo, en lo material, en lo visible, cuando lo que Dios me estaba pidiendo era que mirara más allá de eso, hacia lo que importaba. En medio de la visión que Dios me dio, quedé abrumado por el dolor de mi pueblo y la injusticia que parecía reinar en el mundo. Vi cómo el pecado y la opresión se multiplicaban sin que nadie pusiera freno. Me presenté ante el Señor con mis preguntas, lleno de dolor y duda: ¿por qué permite tanto sufrimiento entre su pueblo? ¿Hasta cuándo miraremos a nuestro alrededor y veremos solo violencia, corrupción y la ley convertida en polvo? El Señor me respondió con palabras profundas que me dejaron en silencio.
me mostró que su justicia y juicio llegarán a su debido tiempo. Los babilonios, ese pueblo despiadado y cruel, serían los instrumentos de corrección para purificar a su pueblo. Pero él también juzgaría a esa nación, que no quedaría impune, y me aseguró que el mal no triunfaría para siempre. Me di cuenta de que Dios tiene un propósito incluso en los momentos más oscuros, y que su justicia, aunque a veces parezca lejana, es segura y perfecta. Me enseñó que el justo vive por la fe, que debemos sostenernos en la confianza y la paciencia, aunque no comprendamos sus caminos. En mi corazón, sentí la lucha entre el miedo y la fe, pero me aferré a la certeza de que Dios es soberano y su plan es bueno, aunque los tiempos de corrección sean duros. Entonces, entendí que mi paz y mi gozo no dependen de las circunstancias. Aunque la higuera no florezca y los campos no produzcan alimento, aunque el ganado desaparezca y el hambre golpee, me gozaré en el Señor, porque Él es mi fortaleza. En su fidelidad encuentro esperanza y fuerzas para continuar. Mis preguntas no desaparecieron, pero ahora entiendo que Él es mi roca en medio de la tormenta y que su amor sostiene a quienes confían en Él. Así, me dispuse a esperar en silencio el día de la liberación, sabiendo que, aunque el juicio y la prueba lleguen, su promesa es segura y Él jamás abandonará a su pueblo. Al llegar al final de esta reflexión, siento la necesidad de compartir con ustedes un pensamiento que ha resonado en mi corazón. A lo largo de mis cuestionamientos, he aprendido que, incluso en medio de la incertidumbre y la angustia, la fe puede ser una luz que nos guía. A través de mis dudas y mis conversaciones con Dios, he descubierto que la honestidad en nuestra búsqueda de respuestas es un camino vital hacia la esperanza. Los invito a cada uno de ustedes a hacer una pausa y reflexionar sobre sus propias inquietudes. ¿Qué preguntas llevan en su corazón? Así como yo busqué respuestas, ustedes también pueden hacerlo. Recuerden que en la fe, aunque a veces nos sintamos perdidos, siempre hay un camino hacia la comprensión. Si este mensaje ha tocado su vida, les ruego que den un me gusta, compartan este video con sus seres queridos y se suscriban al canal Camino Cristiano. Juntos, sigamos explorando las enseñanzas profundas de la Biblia y creciendo en nuestra fe. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual. Hasta la próxima.